¿Usted ajusta sus ideas a la realidad o ajusta la realidad a sus ideas? Me explico con un ejemplo. Si usted dice que la vitamina C, el beber una gran cantidad de cítricos, le evita tener gripes, y todos los años bebe grandes cantidades de cítricos y todos los años sufre una gripe, ¿qué decide usted? ¿Cambiar sus ideas y aceptar que al parecer la vitamina C efectivamente no previene la gripe? ¿O ajustar la realidad a sus ideas y decir que bueno, pero es que los síntomas son menores esta vez y me dan menos gripes que en otras ocasiones, o sea que previene algunas seguramente, y yo me siento mejor que cuando recuerdo que me sentía yo cuando era pequeño y me daba gripe? Si no cambia usted sus ideas, si no trata de ajustar la realidad a sus ideas, usted está cometiendo uno de los errores más graves y más comunes que cometemos los seres humanos, y es enamorarnos más de las ideas que de los hechos. Si usted cree que hay una montaña en un lugar determinado y cuando llega usted resulta que es una gran llanura, la mayoría de lo razonable, la mayoría de la gente diría, bueno, yo creía que había una montaña pero no la hay, pero hay personas que dicen, no, aquí había una montaña y la han quitado por algo, seguramente hay una enorme conspiración, la CIA o la KGB deben haber participado en esto, y han venido los enemigos de la civilización a quitarnos la montaña por alguna causa extraña. Hay gente que piensa así. Cuando nos ajustamos a la realidad en cuanto a nuestras ideas, cuando evolucionan nuestras ideas de acuerdo a cómo evoluciona nuestro conocimiento de la realidad, de toda la realidad, no solo de la científica, cuando nuestras visiones, por ejemplo, respecto del arte, evolucionan conforme conocemos más, conforme vemos más pintura, conforme escuchamos más música y decimos, hombre, yo pensé que no me gustaba, no sé, el folclore céltico, pero bueno, he oído algunos grupos que resulta que sí me gustan, que sí les encuentro yo interés. Ese cambio de ideas conforme el conocimiento de la realidad es uno de los elementos que han hecho que el ser humano avance a lo largo de su historia. Lo contrario es, por supuesto, enamorarse tanto de las ideas que tratemos de ajustar la realidad a nuestras ideas. Y esto no solamente es un error, no solamente es un poco insano, no solamente es un poco demencial, sino que puede costar vidas. Costó muchas vidas en un caso concreto que le quiero contar a usted, el de el ciudadano Trofim Denisovich Lysenko, un técnico agrónomo de la Unión Soviética que convenció a Stalin de que la genética científica, la genética que se basaba en la biología, en los descubrimientos de Mendel y de Darwin, que empezaban a dar por resultado un conocimiento real de cómo se desarrollaban los mecanismos de la herencia, cosa que es fundamental para la agricultura, era una ciencia burguesa, inválida, malvada y capitalista. Y por lo tanto que él estaba desarrollando y había desarrollado una genética que era revolucionaria, marxista-leninista, bolchevique y en defensa de los trabajadores. Y esta genética era totalmente diferente a la de Mendel, incluía cosas tan absurdas como la idea, y esto se lo dijo sin mayor problema Trofim Denisovich Lysenko a Stalin, porque el tío era un cara dura, y le dijo tranquilamente, yo puedo plantar cebada y que salga trigo. Plantas una semilla de cebada, sale trigo. ¿Cómo? Unas manipulaciones mágicas que yo hago, que he descubierto en mi laboratorio que, como se supo años después, no existía y donde no se hacía ningún trabajo científico. Afirmaba que podía producir guisantes en invierno. Imaginen ustedes esos inviernos en la tundra siberiana, y decirles a los campesinos que allí podían plantar y sacar guisantes, que podía producir 5 o 6 cosechas al año de granos que se sabía que solo que podían dar 1 o 2 cosechas al año. Que si hacía un injerto en una planta, las semillas resultantes serían de la planta ya injertada, que tendrían los beneficios de las 2 plantas, la que recibió el injerto y la que se injertó. Esto es totalmente absurdo, y sin embargo sonaba bien porque se ajustaba a las ideas preconcebidas que tenía Stalin respecto de la realidad. Él estaba convencido que la realidad tenía que ajustarse a las ideas que él tenía. Y había otro elemento. Lysenko afirmaba que no era necesario traer plantas, semillas de otros países, de otros lugares, de otras regiones, semillas que podrían ser mejores para ciertas condiciones de alimentación, del sol, de tierra, etcétera, porque las plantas rusas por definición eran mejores, habían sido siempre superiores, eran las más productivas del mundo, eran las más simpáticas, las más guapas, las más altas, y
Y Stalin lo halló maravilloso. Esto sustentaba todas las afirmaciones nacionalistas en las que muchos creían sinceramente. Y el nacionalismo es una de las formas absurdas de las creencias irracionales. Como a Stalin le gustaba lo que le decían, decidió que la realidad se tenía que ajustar a las ideas de Lysenko y le dio poder. El poder suficiente como para ser director de las instituciones de agricultura y científicas de la Unión Soviética y perseguir, despedir, encarcelar y en ocasiones matar a los verdaderos genetistas soviéticos que estaban luchando por mejorar los cultivos con principios realmente científicos y que le decían a Stalin: este chico, este técnico agrónomo no sabe de lo que está hablando. Pero sonaba bien. Era una idea tan atractiva la que proponía Lysenko que Stalin permitió que los otros genetistas fueran perseguidos, y de hecho los genetistas, la genética soviética se atrasó durante más de 30 o 40 años. Aparte de que provocó hambre en la Unión Soviética, provocó hambre también en China. En China se asumió la genética de Lysenko como la verdadera ciencia biológica y se le utilizó para lo que Mao llamó el Gran Salto Adelante, un proyecto mediante el cual modernizaría China rápidamente y aumentaría la productividad en el campo enormemente. Simplemente las ideas eran erróneas, las intenciones eran magníficas. Se utilizó la genética de Lysenko y se utilizaron otros principios como el de matar a los gorriones, porque los gorriones se comían las semillas, y efectivamente millones y millones de campesinos chinos salieron a matar millones y millones de gorriones para que no se comieran las semillas, sin haber pensado que los gorriones también se comían a las plagas que, sin tener depredadores, en los siguientes ciclos agrícolas arrasaron con el campo chino, provocando una hambruna aterradora, cuyos resultados en número de víctimas, en número de muertos, no se conocen con precisión y son sujeto de debate. Pero muchos millones murieron en la hambruna del Gran Salto Adelante, provocada por ideas absurdas que se trataban de... No fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 60, cuando curiosamente los ingenieros nucleares, los físicos nucleares que veían los efectos de la radiación después del desarrollo de la bomba nuclear y del desarrollo de los reactores nucleares que permitían tener radiación controlada, empezaron a ver los efectos de la radiación sobre los seres vivos y descubrieron que la genética de la fusión darwinista mendeliana eran perfectamente aplicables a la realidad y no se comportaba la genética como decía Lysenko. Fue precisamente uno de los principales físicos de la Unión Soviética, el padre de la bomba de hidrógeno soviética y un gran pacifista, quien denunció a Lysenko y finalmente consiguió que Lysenko fuera echado de sus puestos y se volviera a estudiar la genética desde el punto de vista científico y biológico, aunque fuera o no de orígenes capitalistas o burgueses. ¿Usted ajusta sus ideas a la realidad o ajusta la realidad a sus ideas? En ciencia, en política, en sociedad, en relaciones humanas, en arte, tenemos que aprender, y es una de las características básicas del pensamiento racional, ajustar nuestras ideas a la realidad y no tratar de ajustar la realidad. Pensar y evolucionar en nuestro pensamiento conforme conocemos mejor el universo que nos rodea. Hay quien dice que si la realidad no se ajusta a nuestras ideas, peor para la realidad. Hay quien dice, y es el pensamiento posmoderno, que la realidad ni siquiera existe, la realidad la inventó. Eso siempre depende de una realidad que no cuestiona demasiado y siempre mira para los dos lados antes de cruzar la calle. Aprendamos a ajustar nuestras ideas a lo que sabemos de la realidad y dejemos de creer en magia, en curaciones milagrosas y en ideologías que nos van a dar el mundo perfecto en 2 patadas si tan solo votamos por el que nos dice que todo va a estar bien, en vez de aquel que nos dice: mira, vamos a tratar de mejorar en algunas cosas, pero no te puedo resolver la vida. Ajustar la realidad a nuestras ideas es finalmente una receta para el desastre, ¿no cree usted? Más sobre la historia de Lysenko y sus andanzas y sobre temas afines
en La izquierda Feng Shui, el libro que ha puesto de muy mal humor a gente en los dos extremos del espectro político.